dar lo mejor como venezolanos por un país además que considero privilegiado desde muchos puntos de vista, entre otros la ubicación que tenemos, pero también esos recursos maravillosos, esas bellezas naturales que Dios nos dio. Valentina Quintero, sí, estoy hablando de la comunicadora social, activista además de protección del medio ambiente, locutora, se ha especializado en turismo, siempre la fastidio y hace rato le digo, ¿cuánto harías tú, por ejemplo, en un rol como ministra de turismo? Y ella se ríe, así como se acaba de reír ahorita. Bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, fue buenísimo estar en Caracas, Gladys. O sea, me encantó poder finalmente coincidir porque cada vez que me llamaban yo estaba en alguna parte. Qué Y bárbara. estoy en Caracas, me voy el martes, pero bueno, hoy estaba, así que podía hacerlo. Pero además, tengo una curiosidad, porque además estás muy bien acompañada, la conquista. Bueno, ¿cómo hace la conquista para llevar ese trote? ¿Cómo aguanta ese trote tuyo? Mira, eh, yo estoy convencida que siempre tienes que estar con alguien que tenga vida propia, porque quien no tiene vida propia se te encarama en la tuya. Y no hay nada más acogotante que un gancho de ropa que se te monta así aquí y te va tirando la ropa como de lado. Y eso es un tipo que no tiene vida propia, De porque entonces acuerdo. se adueña de la tuya. Y si hay algo que tiene la conquista es vida propia. Con 75 años tiene su empresa, está todo el día inventando un plan, un trabajo, una cosa. Entonces, él tiene a esa edad y yo a los 68, cada quien tiene perfectamente claro lo que le gusta y lo que no. Entonces, yo me voy el martes para un safari en África y desde el primer ¿Verdad? momento él tenía perfectamente claro que no le interesa para nada quedarse en una carpa a levantarse de madrugada para ver elefantes. O sea, no le interesa. Y tú contando las horas. Y yo no he hecho sino soñar con ir a un safari desde hace 20 años. Y si él fuera a un mundial de fútbol, lo más probable es que yo no tendría ningún interés en ir a pasarme 3 semanas viendo fútbol. Y Me muchísimo menos encanta, béisbol, que es lo que él ve. me Entonces, ¿sabes? encanta, Cada quien me en lo encanta. suyo con vida propia. Mejor explicación imposible, pero háblame además de pasar otras cosas ahorita, de esos temas que te apasionan, en particular un safari como este, bueno, que lo tienes soñando ya tanto tiempo, ¿cómo lo organizas? ¿Por cuánto tiempo vas? ¿Cómo es el Gladys, plan? eso fue loquísimo. O sea, yo tenía años queriendo ir a un safari en África, pero yo decía, bueno, eso debe costar un puño de plata, entonces quiero hacerlo con alguien que de verdad sepa hacerlo, porque a mí me choca eso que te lleven como arreado y con un montón de gente. Entonces, un amigo de Ariana, que se llama Arturo Bullar, que es un fotógrafo peruano, súper amigo de Ariana, porque ellos viajaron juntos en una época que hacían un trabajo para Copa, organiza estos viajes, estos safaris en África, y somos solamente 13 personas, Wow. 12 peruanos y la venezolana que soy yo. No. Este, y es en Botsuana. Este es un país donde no se ha casado en siglos, entonces es una cosa muy silvestre. No, nos quedamos en carpitas normalitas, que el baño está afuera, al aire libre, con una bolsa que se calienta durante el día con el sol y entonces te bañas con el agua que se calentó durante el día. De noche oyes los rugidos de los leones, Ay, qué sales en belleza. unos carritos y los elefantes están ahí a 5 metros y los ves y vas en tu carrito. Y hay un día que estamos en una laguna, porque en un río, porque vamos al delta de Okavango, y además otro día es en helicóptero porque es en no sé dónde. Entonces, yo, Toda o una sea, bueno, logística, yo te digo, fascinada. yo no veo el momento de ya No. encaramarme en mi avión, y eso que de repente me entró una crisis porque dije, bueno, yo jamás me he ido a un viaje íngrima y sola como una lamparosa, tan recontralejo, y encima tengo que hacer el programa para mi canal de YouTube. Y yo siempre Claro. ando, bueno, Tú sola con los recursos que hoy la tecnología da, por supuesto que es de... me voy sola con mi GoPro y mi teléfono. Qué Y un maravilla. grabador que tengo para los sonidos de la noche, los tigres y los leones. No, 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 porque ahora en el caso de Venezuela, y vamos también a hablar de ese trabajo que tienes años realizando para nuestro país, siempre estás con el equipo que además entiendo te acompaña desde hace ya unos Bueno, cuantos años, ¿no? sobre todo Brani es mi director y Brani está conmigo desde la época de Bitácora.
Imagínate. Y bueno, y ahorita él sigue siendo, o sea, es el director. Claro, yo he aprendido, o sea, en 20 años haciendo televisión, yo nunca tuve que agarrar una cámara, porque siempre había quien hiciera la cámara. Mm. Entonces, desde que yo empecé a hacer el canal, que ya voy a tener un año, pues yo empecé a, como se dice ahora, generar contenidos. Y claro, y ya lo estaba haciendo un poco en Instagram. Pero la cosa de andar, ya yo con mi cámara, y claro, Gladys, somos periodistas, Ujú. ¿entiendes? Y ya son muchos años. Entonces se te hace bien natural Manejable hacerlo totalmente, y claro. no tener que avisar, mira, yo quiero grabar esto, sino que sencillamente tú andas con la cámara en la mano, ¡juá! Y lo grabas. Y te metes por un Ujú. caminito, ¡juá! Y lo grabas. Pero claro, en este caso no es solamente grabar, sino que yo me llevo mi computadora, tengo que bajar todo el material, tengo que ordenarlo, eso me timbra, porque yo digo nada como que me equivoque y borre la broma, ¿sabes? Entonces bueno, mañana tengo una clase con el editor, con Gustavo, que me dijo, necesito 4 horas contigo para explicarte. Yo dije, bueno, Ah. déjame ver si 4 horas aguanto, porque yo me voy desesperando cuando me estás explicando. Pero Pe- bueno, voy a eso. Pero increíble todo lo que la tecnología permite hoy en día, Valentina, porque además tú vienes de esos medios tradicionales como la televisión cuando hacías bitácora y sin duda a mí me pasa y me imagino que a ti también te debe pasar que es increíble, de verdad, impensable que podamos tener esta flexibilidad Total. gracias a los avances tecnológicos, además con recursos que son accesibles desde el punto de vista económico. No Era solamente eso, impensable. pero Gladys, no solamente eso, sino que tú lo puedes agarrar con una mano y meterlo en la cartera, en un morral. Incre- O sea, Tal cual. imagínate, nosotros hacíamos bitácora con una Betacán. Ujú. Esa broma pesaba, no sé, 30 kilos, 15 kilos, la cámara, las baterías, un grabador gigante que tenías que guindar al lado. Ahorita que nosotros para el canal de YouTube estamos poniendo los capítulos de Bitácora y yo reacciono a los capítulos. Y yo lo veo y veo el enredo. Digamos cuando La nosotros fuimos al complejidad. Roraima. Nosotros fuimos el primer equipo que subió al Roraima a pie. O sea, porque todo el que había subido había ido en helicóptero, había grabado y después había bajado en helicóptero. Nosotros subimos a pie porque es que ser una pela andar con Claro. esos equipos. A mí Entonces me ahorita es impresiona. todo muy manuable, muy amable, ¿sabes? Cosa que uno agradece porque además imagínate tú que eres una viajera. De hecho, la música que escogiste de fondo, bueno, por supuesto, me imagino que es de tus favoritas. Así le pedimos siempre a nuestros invitados, Viajera del Río, Francisco Pacheco, Serenata Guayanesa. Es lo que escuchamos mientras la saludábamos y presentábamos a Valentina Quintero. Pero tal cual, tú como viajera ahora debes estar agradeciendo tener esa flexibilidad con recursos de fácil manejo. Son porque sí, Sí, hasta las aplicaciones que hay para edición es una cosa que de no. verdad cuando yo las uso digo, Dios bendito, ¿dónde hemos llegado? Bueno, editar sí no lo voy a hacer, porque eso requiere, ¿sabes? Como paciencia y tiempo que Sí. yo la paciencia no la he cultivado. Pero fíjate tú, también hay o sea, a mí yo entendí que yo puedo contar historias, que Ujú. hacer guiones se me da porque tengo muchos años haciéndolo. Pero ahorita que yo me siento de verdad a escribir los guiones, a pensar de qué manera yo lo quiero contar, y cuando yo estoy grabando, yo ya estoy pensando en cómo es que lo voy a poner y cuáles son los planos que necesito Ujú. para completar eso. Entonces, eso te lo da, oye, 30 años en este oficio, haciendo Claro, esto, ¿no? claro, pero te has adaptado muy bien a las redes sociales. Sí, Increíble. sí, ese es otro. Sí. Sí, Bueno, te has adaptado muy bien. O sea, es increíble cómo el contenido que genera, rompes tus propios. Bueno, tú eres siempre, te has sido siempre una mujer que disruptiva, ¿no? En general, dentro de tu manera, como dices, contar historias sobre el país. Y por eso también te has hecho tan atractiva, admirada por mucho, me incluyo. En el caso de los contenidos, por ejemplo, para redes sociales, también buscas ser diferente, creativa, te las ingenias. No paras nunca. Bueno, Gladys, cuando empezó esta cosa de hacer publicidad en las redes, yo al principio me negué por Mm. completo. Yo dije, yo eso no lo voy a hacer. A mí me parece que eso es una atropello a los seguidores, no sé qué. Y cuando empezó la pandemia, entonces, claro, estaba encerrada en la casa, no podía salir. Y entonces yo dije, bueno, yo voy a empezar a buscarle la vuelta y me conseguí con una vena comediante
que yo siempre había querido explorar, Ah, pero bueno, mira. no lo había hecho. Porque, bueno, no sé, no había tenido como la ocasión, no sé qué y tal. Y yo dije, ¿ves? Este es el momento. Gocé y cuando yo voy a hacer publicidad, a mí me choca eso de que te vas a parar enfrente, ay, vaya y compre, no sé, el producto que le limpia los vidrios. No, o sea, tú no te imaginas, yo me fajo a inventar, a Pero es que se ve. producirlo, lo hablo con Brani, mi director, para ver cómo lo vamos a resolver, me disfrazo, gozo, ¿sabes? O creo ¿Ves? campañas que tengan una Sí. utilidad, ¿sabes? Todo un ejercicio creativo, pero te toma bastante tiempo. Por eso que preguntaba al inicio cómo aguanta la conquista y ya respondiste muy bien, explicaste perfectamente cuando, si es verdad, se tiene una vida propia, definitivamente, bueno, fluye mejor con tu entorno y en este caso con la pareja. Se entiende mucho mejor, tal cual como lo estás describiendo, Valentina. Ahora, tenemos que ya arrancar con lo que es la conducción tuya en el programa de hoy hasta las 5 de la tarde. Esto es un abreboca un poco para explorar en este caso tu vida, que bueno, yo creo que la gente la tiene bastante clara porque son muchos los que te siguen, están pendientes de cada trabajo que haces además por el país. Pero me quedan dos preguntas ya para cerrar este mini diván. Uno, ese amor, particularmente ese periodismo orientado al turismo, orientado a Venezuela, orientado a nuestras bondades, a la protección del ambiente, al desarrollo mejor, por supuesto, del país con esas riquezas naturales. ¿Es algo que siempre te motivó a estudiar comunicación social o lo No, fuiste niña. decantando y definiendo en el tiempo? ¿Cómo No, fue ese niña, proceso no, en ti? niña. Para nada. Yo estudié comunicación social, imagínate, yo tenía 18 años. Y yo entré a estudiar comunicación social porque yo quería ser Luisa Lane, ¿sabes? La reportera novia de Superman. Y ya, o sea, punto. Y bueno, y empecé a estudiar y me gradué y realmente todo eso empezó cuando cuando Elizabeth Fuentes me llama para escribir el manual de ociosidades en el Nacional y entonces yo dije, bueno, si esta es una columna que sale en un periódico nacional, no vamos a estar hablando nada más de Caracas. Y yo siempre había viajado mucho por el país con mi papá, con mi familia, y Mm. después yo. Entonces, claro, entonces yo empecé a escribir de cosas que ocurrían como por todo el país y de sitios de todo el país. Y 10 años después de estar haciendo eso, o sea, del 84 al 94, me llaman para hacer bitácora. Me llama Carlos Oteiza Mm. para que hiciéramos una propuesta de un programa de turismo para Radio Caracas Televisión. Y bueno, la hicimos y nos dijeron que sí. Hicimos bitácora 15 años. Y haciendo bitácora, empiezo a hacer la guía porque me lo pide la gente de Empresas Polar, de la División de Alimentos. Y bueno, y se convierte en esto que ha ocurrido. Y claro, yo ahí entiendo Ujú. que, que bueno, que eso es lo que yo quiero hacer. Pero yo había trabajado en la Biblioteca Nacional con Virginia Betancourt. Ese fue mi primer trabajo cuando yo llegué de Boston. Yo hice una maestría en Boston con una beca Mariscal de Ayacucho. Y cuando yo llegué, yo solamente quería trabajar en la Biblioteca Nacional porque yo quería convertir las bibliotecas públicas en unos centros de media donde se utilizaran los recursos audiovisuales para la educación y no sé qué y tal. Y Mm. yo allí aprendí con Virginia que teníamos que garantizarle a la gente el acceso a la información y que teníamos que dar información útil para la toma de decisiones, que eso eran las bibliotecas públicas. Y yo dije, bueno, esto es lo que yo voy a hacer con mi trabajo. O sea, darle información a la gente para que sepa para dónde puede ir y las cosas que debe conocer y apoyar a esa gente que lo está haciendo y siempre con una finalidad que continúa hasta el sol de hoy, que es crear sentido de arraigo, porque tú solamente quieres lo que conoces. Y te voy a decir, Gladys, cuando nosotros empezamos a hacer bitácora, era el año 94 y era insólito lo que se agradecía que nosotros estuviéramos mostrando el país porque nadie lo había hecho. Reni había hecho algunos programas, pero hizo Ujú. lo del Salto Ángel, ¿sabes? Muy poco. Pero nosotros nos metíamos por todos lados. Entonces la gente de Amazonas sabía cómo se Mm. vivía en Margarita y los de Margarita se enteraban cómo vivían los de Mérida y los de Mérida cómo vivían los llaneros en Guárico y en Apure. O sea, fue realmente un programa que marcó a varias Sin duda. generaciones
Porque bueno, porque fueron 15 años, ¿entiendes? Me incluyo, que además que ella no se acuerda, pero yo sí me acuerdo clarito una vez que me la encontré, yo no la conocía ni pensar en ese momento que iba a trabajar en los medios y la vi, no sé en qué evento estaba y me la acerqué y le dije, te admiro, me encanta tu programa de televisión, lo sigo, aprendo y eso que estás describiendo sin duda fue logrado y bueno, es parte de un propósito muy evidente de tu vida, que ya, y para ir cerrando, te pregunto, porque siempre, además esta pregunta está dentro de esta primera parte, sobre el tema escogido, particularmente Viajera del Río, ¿qué significa para ti? Mira, yo siento que de verdad la vida la mides por los ríos donde te has bañado. Y yo me meto en cuanto río existe. Para mí, navegar por los ríos termina siendo una meditación. Yo nunca he podido meditar, esa cosa que te sientas, no es que no. Ujú. Pero entiendo que mi meditación está en la contemplación. Y navegar por los ríos te permite la contemplación porque no andas con el huaca, huaca, huaca de cuando andas en el mar, sino es una cosa, ¿sabes? Dígame, por ejemplo, los ríos en el Amazonas, que te acuestas en un chinchorro y navegas 4 horas, porque bueno, porque todo queda lejísimo, o cuando vas para el delta, para el bajo delta. Pero además, Gladys, esa canción me la dedicó Miguel Efrén y con esa canción dormía yo a Río cuando nació, a mi nieto. Y para mí fue como el encuentro con la ternura cuando nació Río. Y yo lo dormía así y se la cantaba hasta 10 veces. Además es la única canción que yo canto afinado, porque la he cantado tanto. Y Río se iba quedando dormido y se iba quedando dormido y todos en el carro se lo empezamos a cantar para que se durmiera. Y yo me di cuenta que Río había crecido cuando hace poco estuvimos en Margarita y yo le empiezo a cantar la canción. Y entonces de repente ya iba como por la quinta vez y me dijo, me dormí. ¿Sabes? Así como, ya mamá, Abuela. esto no me lo cantes más, Tina, ¿sabes? Me dio una risa y dije, ya no es un bebé. Ay, Fue pero bueno, comiquísimo. qué etapa estás viviendo, qué hermoso. Me encanta todo Estoy lo que has dicho, gozando. Valentina. El programa es tuyo a partir de ahora. Yo solamente te voy a acompañar, a Tan bella. disfrutar, a escuchar. Y hay una sola curiosidad que tengo, porque además veo que tu hija habla similar, tu hermana habla similar, esa manera de hablar que te caracteriza tanto, que incluso Alejandro Otero imita también. ¿De dónde viene? De mi mamá. Ay, igualito, hablaba así. Mi mamá, fue siempre muy expresiva, una gran cultora del lenguaje. Imagínate tú que mi mamá nos hacía que buscáramos 5 palabras en el diccionario y las incorporáramos al lenguaje diario. Y mi mamá siempre fue eso, como exagerada, como teatral. O sea, cuando en mi casa se perdía algo, mi mamá veía una cosa así regada y entonces decía, y después vengan clamores y cajas con filos dorados, que lo mismo estarás tú que yo, Antonio María Benavides, tieso en tu urna, con tu traje de pana y tus botas enterizas. Todos lo repetíamos junto con mi mamá. Y era un texto de Lorca, de la obra esta que son Las puras mujeres, o sea, ¿sabes? Que mi mamá la hizo. Entonces mi mamá siempre habló así. Inés, mi hermana, es También. quizás la expresión mejor acabada de esa manera de hablar de mi mamá. Y bueno, y por eso es que nos da tanto dolor que mi mamá, después de haber sido así, por un accidente, pues pierde la cabeza y maneja ahorita 10 palabras. O sea, una mujer Wow. que fue realmente, mi mamá escribía en el siglo de Maracay, tenía 5 columnas semanales. No te Imagínate. imaginas lo que era mi mamá. No, y mira lo que dejó, obviamente, de generación en generación, ¿no? Ahí está su huella. Vamos ahora sí a hacer una pausa. Te encargarás tú de saludar, presentar y Chévere. entrevistar a nuestra siguiente, sí, a nuestra primera invitada del día, ¿no? Porque tenemos a Valentina Quintero. Bueno, no hace falta que ni siquiera la presente porque ya uno la escucha y ya sabe inmediatamente quién es el que está, quién la que está hablando. En este caso está encargada de este programa hasta las 5 de la tarde y cerramos con el significado de tu nombre que siempre lo regala además Lube Manso, psicólogo especializado en Así. onomástica para nuestros, sí, nuestros cómplices, nuestros coanimadores. Y esto dice de Valentina. Hola Gladys,
El nombre de la coanimadora del programa de hoy, Valentina, llega a nosotros a través del latín antiguo. Deriva de la palabra Valentinus y a su vez de la palabra valens, que significa valiente y valerosa, lo que implica ser una persona de arrojo, de aplomo para defender lo que considera propio o lo que considera justo, y también es una persona que cuida los valores, los principios morales. Pueden comunicarse conmigo a través de @luben.manso, Luben con B alta o B labial y Manso con Z. Gracias y hasta la próxima. Buena descripción. Que te lo puso, creo que te identifica. Pero O por lo menos así insólito. te identificamos a ti. Insólito, me quedé loca. Nunca Tú me tienes esta habían frase hecho. sembrada en Venezuela, pero también podemos agregar sembrando a venezolanos. Sí. Así es, esta parte de ese gran trabajo que haces. Ahora sí, presentación y te encargas entonces de saludar a nuestra primera invitada del día. Gracias una vez más, Valentina Quintero. Hoy es la encargada de este programa y hasta las 5 de la tarde.